Nuevamente con buenas tardes. Estamos iniciando nuestro panel de la tarde de hoy, que se llama De la evidencia a la acción ciudadana, el poder transformador de la evaluación. ¿Sí? La tarde de hoy tendremos a tres ponentes, eh, entre ellas justamente está desde Argentina, Natalia Aquilino, evaluadora institucional independiente del PNUD, OIT. También es docente universitaria de varias universidades, vicecoordinadora de la Red Latinoamericana de Evaluación y Monitoreo, RELAC, miembro del Comité Asesor de la Unidad de Evaluación Integral eh, de Calidad y Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y fue directora nacional de evaluación en términos de economía, directora de monitoreo y evaluación y oficial de monitoreo y evaluación de PNUD. Asimismo, de Ecuador, está presente con nosotros Viviana Lascano, economista con más de 20 años de experiencia en gestión pública, gestión de proyectos y planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Ella tiene una maestría en economía del desarrollo y un MBA, además de certificaciones en gestión de política pública, evaluación, innovación y liderazgo. Su experiencia abarca diversos campos como el tributario, financiero, de género, fortalecimiento institucional, educación, migración, salud y financiamiento climático. Es ex integrante del Comité Ejecutivo de la RELAC y vicepresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Evaluación. Y desde México también nos está acompañando Janet Salvador, ¿sí? Janet es evaluadora, promotora de la cultura de la evaluación, consultora en organización institucional y gestión de proyectos, experta en gestión gubernamental con énfasis en gestión para resultados y la evaluación de políticas y programas públicos. Es pionera de las evaluaciones participativas a nivel subnacional en México. Asimismo, es especialista en evaluación integral de programas y políticas sociales por el Instituto Nacional de Salud Pública, maestra en finanzas por el Instituto Autónomo Tecnológico de México. También es directora de evaluación de programas en el Centro de Análisis de Programas y Evaluaciones de Proyectos, se evalúa. Miembro activa de ACEVAL, miembro del board de RELAC, miembro del board de la Academia Internacional de Evaluación. Ha colaborado en publicaciones colectivas sobre la institucionalización de la evaluación en México y sobre la evaluación participativa. En el ámbito docente, ha colaborado en el Instituto Nacional de Salud Pública de la Universidad, Anáhuac, y en las actividades de profesionalización de ACEVAL. La tarde de hoy vamos a tratar de responder a la pregunta de cómo puede la evaluación convertirse en un puente real entre la política pública y la ciudadanía, por lo que proponemos una conversación abierta y estratégica sobre el rol de la evaluación como herramienta de conexión, escucha y transformación a través de experiencias diversas, con lo que se reflexionará sobre cómo metodologías participativas pueden fortalecer la incidencia ciudadana, mejorar la toma de decisiones y generar políticas más justas, inclusivas y con sentido. Sí, para esto quisiera compartirles justamente mi pantalla para iniciar también con una presentación en Mentimeter, de manera que también podamos tener eh, algunas retroalimentaciones de su parte. Sí, ya ver. Entonces, procedo a compartir pantalla. Eh, Porfa, Vivi, si me puedes habilitar para compartir. Ya está. Estamos. Muchas gracias. Entonces,
tenemos aquí justamente nuestra primera pregunta de cómo pueden incidir la ciudadanía en el uso de resultados, ¿sí? De evaluación de políticas públicas. Queremos saber justamente cómo pueden hacerlo. Voy a poner también en el chat el enlace de Mentimeter, de manera que ustedes puedan acceder, todas las personas de aquí participantes, acceder a las preguntas, pero también, como pueden ver, tenemos un código QR en nuestra pantalla, de manera que puedan acceder a la pregunta. Vamos a darles unos minutos para que puedan irnos dando sus respuestas, sus apreciaciones respecto a cómo puede incidir la ciudadanía en el uso de resultados de evaluaciones de políticas públicas. Damos de 3 a 5 minutos, por favor, para que nos envíen sus respuestas y podamos comentarlas. Muchas gracias. Empezamos a tener respuestas. Vemos que para una primera persona, la ciudadanía puede identificar la tensión o identificar la problemática y necesidad que se pretendía atender. Justamente la idea es que que las evaluaciones, ¿no?, respondan a una necesidad y que sean pertinentes en relación al contexto social, a las condiciones institucionales. Entonces, son los que pueden dar justamente eh, poner énfasis en alguna problemática. También nos comentan que eh, la ciudadanía puede incidir distinguiendo los prejuicios, supuestos que imponen los evaluadores de instituciones ejecutoras de las políticas públicas. Claro, la ciudadanía es quien justamente vive cotidianamente, ¿no?, la realidad y entiende las problemáticas de primera mano. Vamos a dar unos minutos más para ver nuevas respuestas y continuamos con el diálogo con nuestras ponentes la tarde de hoy. Quiero también comentarles un poco sobre la dinámica que vamos a manejar la tarde de hoy. Vamos a tener 3 preguntas. Cada una de las preguntas va a ser respondida por cada una de nuestras expertas, ponentes. Más o menos entre 8 y 10 minutos estaremos con las respuestas y después de las respuestas vamos a abrir un espacio de preguntas también, de manera que puedan interactuar las personas presentes dentro de la sala de Zoom con sus preguntas, comentarios hacia las expertas que tenemos presentes hoy. Asimismo, nos dan una nueva respuesta. Dice que la ciudadanía puede incidir por medio de los los mecanismos, entendería, de participación ciudadana. Claro, existen mecanismos legales e institucionales justamente que pueden servir para que la ciudadanía haga peso para que se cumplan las recomendaciones o se utilicen las recomendaciones de una evaluación. Creo que si no tenemos por el momento un poco más de respuestas, quiero también iniciar con eh, las preguntas, de manera que ustedes, las personas asistentes, participantes de acá, también se vayan haciendo de más insumos, ¿no es cierto?, para nuestra conversación y para que generen algunas intervenciones después. Entonces, dejo de compartir pantalla para pasarle nuestra primera pregunta a Natalia. Natalia, ¿ya estás aquí con nosotros? Sí, sí, estoy aquí con ustedes. Buenas tardes a todos, a todas. Mil disculpas que estoy sin cámara, pero tengo internet muy inestable y tengo miedo de que se caiga todo, que está muy en equilibrio inestable. Tranquila, Natalia. Así es la sociedad hoy en día. Y por eso también es tan importante reunirnos, no solo
entre colegas de un solo país, sino también a nivel internacional, para entender un poco de esta inestabilidad, pero también cuáles son las acciones que podemos tomar, ¿no es cierto? Y sobre todo a través de la evaluación. Natalia, quiero preguntarte, para ti, ¿qué papel puede jugar la ciudadanía en los procesos de evaluación para que la evidencia transforme de manera efectiva las políticas públicas? ¿Cómo lo ves? Bueno, gracias Sebastián por la pregunta, a las colegas y amigas aquí presentes por organizar esta conversación, este diálogo que me parece fundamental tener. Me gustaría partir diciendo algo que quizás no es muy popular, pero me parece que esta pregunta necesita ser respondida hoy con algún tipo de particularidad, ya que no estamos en tiempos, si se quiere, normales, por ponerle un nombre, ¿no? Estamos en un contexto de fuerte cuestionamiento a la ciencia, a todo lo que tenga que ver con la producción de evidencia, incluso al cuestionamiento de la efectividad de las instituciones que producen evidencia en nuestra región, en América Latina, por parte de gobiernos terraplanistas, decimos aquí en el sur, que niegan la ciencia y la evidencia. Esto creo que nos pone primero que nada en un lugar de mayor responsabilidad para defender estos valores que venimos sosteniendo hace tiempo, esta idea de poder capturar los aprendizajes de la acción humana, principalmente, ¿no?, la estatal, que es la que puede cambiarle la vida a la mayor parte de las personas. Así que me parece que es una pregunta que se podría contestar de una manera más tradicional, en el lenguaje que hablamos las y los colegas de evaluación, pero creo que hay que hacer un punto importante ahí, en que hay una primera responsabilidad de la sociedad civil en también poner el foco y subrayar la importancia de continuar con enfoques, si se quiere, no cientificistas, sino científicos, ¿no?, de la política pública. En segundo lugar, me gustaría compartir una impresión que obviamente someto a debate de mis colegas y de los que nos acompañan en esta conversación el día de hoy, que es que me parece que la única posibilidad de participación para la sociedad civil es desde la sociedad civil organizada. Me da la sensación que las personas individuales, los vecinos, las vecinas de a pie, todavía no están pudiendo tener los mecanismos, ¿no?, y las, si se quiere, herramientas para accionar de manera individual en lo que tiene que ver con el uso, con las recomendaciones que producen las evaluaciones, pero sí creo que hay un montón de espacio para la sociedad civil organizada, como decía recién, organizaciones sociales, organizaciones de base, centros de pensamiento, centros de estudio. Creo que tienen un rol crítico que uno lo podría marcar en tres niveles. Primero, retomando lo que decía al principio, en la importancia del pensamiento científico aplicado a la acción humana y a la evaluación en particular. Creo que ahí hay un punto para hacer, para promover, para fortalecer. En segundo lugar, creo que también hay una tarea que estas organizaciones pueden tener de, si se quiere, más de docencia, ¿no?, de cómo usar, cómo interpretar las evaluaciones, que puede ser interesante. Y el tercer rol que yo le veo a la sociedad civil organizada, como decía recién, de manera bien específica, es en promover el uso, ¿no?, y hacer conocer los resultados de las evaluaciones. Creo que ahí hay un nicho que quizás todavía no ha sido tan explotado, salvo el caso de algunos think tanks que pueden por ahí tener un dominio o pueden interpretar los datos de una manera más rápida, más ágil y velozmente transformarlos en información digerible para un público más amplio, pero sí creo que hay como una especie de, los gringos le dicen de watchdog, ¿no?, de ese rol de mirar los resultados, de mirar las recomendaciones que pueden surgir de evaluaciones de política, que sean críticas, que sean clave, ¿no?, que sean como importantes, y que eso pueda estar presente en el discurso público y en el debate. Me parece que ahí hay un rol importantísimo. Y el tercer punto que me gustaría marcar con relación a esto, que es un actor de sociedad civil, no necesariamente organizado, ¿no?, en este sentido de organización social, pero sí creo que hay un rol para la prensa, ¿no?, para el periodismo, más de demanda de información, también de análisis de esa información y por supuesto de divulgación de los resultados que pueden arrojar las evaluaciones. También, por lo menos aquí en el sur, desde donde yo estoy, esto no ha sido quizás tan
tan popular, pero sí hemos tenido buenos ejemplos de algo que se mencionó al inicio y que creo que fue mencionado por una de las personas que contestó la encuesta, que es esta idea de cuestionar a veces los supuestos con los que trabajamos en las evaluaciones. Y me acuerdo de un caso muy, muy concreto donde se discutió ampliamente en Argentina acerca de los sesgos que traían las evaluaciones vinculadas o los estigmas que traían las evaluaciones vinculadas a las transferencias condicionadas de ingreso, a la UH, y cómo esas evaluaciones ayudaron a derribar mitos que se tenían sobre las personas solicitantes de ayuda social por parte del Estado, y creo que cumplió un rol ahí de abremente, ¿no? De cambiar sentidos comunes en lo que el común o lo que la mayor parte de la gente pensaba o observaba a estas personas que eran, que necesitaban, por supuesto, esta ayuda social. Ese fue un debate que duró largo en Argentina y que creo que es un gran ejemplo de cómo, en este caso, tenía los dos actores, ¿no? El actor mediático, que era el que estaba procesando esta información y poniéndola a divulgación, y el actor universitario, era un centro universitario argentino el que había hecho la evaluación casualmente de esa política que nosotros aquí en el sur le decimos AUH. Así que me parecía importante traer a la conversación para no aburrir y no hacerlo largo esos 3 puntos, lo que tiene que ver con la importancia de volver a valorizar el pensamiento científico, la investigación, el aprendizaje sistemático sobre estas políticas. Eh, en segundo lugar, el rol fuerte que tienen que tener para mí las organizaciones sociales institucionalizadas, ¿no? Que tienen esta trayectoria, me parece que es clave. Y esto no es elitista, ¿eh? No digo que sea elitista, pero este es un juego que me parece que se da en esta arena, no en otras arenas. Y en tercer lugar, me parece que el rol de los medios es también una oportunidad para aumentar esa participación. Así que obviamente 3 ideas muy, muy modestas para conversar con ustedes hoy, y aquí me parece que es bueno concluir. Natalia, muchas gracias por tus ideas, por estas tres tesis bastante claras. Creo que es muy importante esto que mencionas, la condición de organización de la sociedad civil, justamente porque implica un trabajo eh, previo, acumulado también, para que cumplan este rol que dices de didáctico, docente, pedagógico en hacer entender, interpretar las recomendaciones y resultados de una evaluación, así como también darle seguimiento al uso de los resultados de una evaluación, ¿no es cierto? Más bien aquí quisiera abrir un poco el micrófono para las personas que están aquí presentes en la sala. Si es que dentro de estas tres ideas que nos plantea Natalia, que son el enfoque científico para el desarrollo de políticas públicas y su evaluación, el rol de la sociedad civil organizada, pero también el rol de la prensa, los medios de comunicación para llamar la atención y posicionar dentro de la opinión pública una evaluación relevante y sus resultados. No sé si tenemos intervenciones, preguntas, eh, cuestionamientos respecto a estas ideas y a lo que nos comentó Natalia. ¿Está abierto el micrófono? Hola, ¿puedo? ¿Se escucha Mariana, bien? por favor, se escucha, bienvenida. Gracias. Quería preguntarle a Natalia porque encuentro muy interesante el tercer punto sobre el rol de la prensa. Encuentro que es verdad, es súper relevante dentro de todo. Al final el mundo en que vivimos depende mucho de la comunicación y de los medios. Me preguntaba cómo pensaba como el aspecto político quizá de los medios de comunicación en el sentido de que al fin yo por lo menos soy de Chile y siento que se nota mucho que ciertos periódicos, por ejemplo, ciertos canales de televisión tienen una pauta muy, muy clara y cómo se podría tratar de democratizar un poco el rol de la prensa finalmente para que sirva a la población. No sé si se entendió. Mariana, creo que está bastante claro. No sé si existe alguna otra pregunta más.
más bien para acumular estas preguntas y a partir de eso Natalia nos pueda dar algunas ideas. Más bien invito justamente a las personas participantes, asistentes que se animen a despejar sus dudas o a decir sus comentarios. Y tenemos a Getsani. Getsani, por favor. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí se escucha bien ahí? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con respecto a lo que ahorita estaba comentando Natalia, me parece puntos muy adecuados. Me parece que de igual manera algunos enfoques que presentamos alrededor del mundo. Y mi duda sería más en cuestión si necesitamos el apoyo de la prensa justamente para esta difusión y análisis de información, pero también si cuentan con alguna experiencia exitosa con respecto a esta difusión sin necesidad de que sea prensa. Es decir, nosotros como estas unidades que realizan las evaluaciones, ¿cómo es que llegamos a tener un acercamiento hacia la ciudadanía sin necesidad de la prensa y fomentando esta cultura de la evaluación, ¿no? Con la ciudadanía, que muchas veces llega a ser un poco complicado por la cuestión de lenguaje amigable y pues este tipo de acercamiento para que sepan la información que se está trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Getsani. Más bien, Natalia, ¿Cómo no? te invitaría justamente a dar unas ideas sobre estas preguntas Muy o breve, muy comentarios. breve. Sí, muchas gracias. Con relación a lo que planteaba la colega de Chile, creo que no soy una especialista en medios, me parece que sería bastante presuntuoso de mi parte querer abarcar esa pregunta, pero sí yo diría que en el contexto actual de extrema polarización que están viviendo en nuestros países, sé el caso de Chile porque estamos aquí al lado, es un poco igual que en Argentina, es difícil caer en pensar que puede haber un uso neutral de la información que producen las evaluaciones, ¿no? Por eso yo al principio empezaba mi intervención diciendo que no son tiempos los que nos tocan vivir más tradicionales, si se quiere, no más como los ha pensado la ciencia política, sino que estamos sumergidos en una extrema polarización, con lo cual creo que es tarea de la democracia habilitar ese diálogo y democratizar, valga la redundancia, la prensa. Sí creo que lo que puede hacer la evaluación es mantener un rol lo más profesional, lo más acercado al dato que se pueda para evitar caer en esa excesiva polarización de la cual los medios no están exentos. Es imposible que los medios no sean también parte o no sean utilizados también como parte de esa lucha política. Me recluiría hasta que mejore la tempestad en evaluaciones tratadas de la manera más profesional e imparcial que se pueda. Y con relación al segundo punto, yo lo que sugiero de mi propia experiencia, sobre todo al frente de la Dirección de Evaluación del Ministerio de Economía en Argentina, algo que nos funcionó mucho es involucrar a aquellos beneficiarios de los programas que evaluamos en la conversación de la evaluación. Y ahí sí hay un desafío de transformar datos duros y complejos en ideas claras y sencillas, pero yo creo que cuando el beneficiario es parte de ese proceso y vos le explicás que estás haciendo una evaluación desde el inicio y por eso le estás haciendo un cuestionario y por eso lo invitas a responder una encuesta o lo invitas a participar de un grupo focal, creo que es más fácil que te acompañe en ese proceso. Yo en ese sentido soy partidaria de evaluaciones más cortas en el tiempo, pero que estén muy acompañadas por los beneficiarios. Yo recuerdo una evaluación que presentamos muy compleja de impacto en el Ministerio de Economía aquí, ante más de 150 empresarios pequeños y medianos de Argentina. Es decir, hay un interés. Lo que tenemos que ser es suficientemente, si se quiere, estratégicos para poder enganchar al beneficiario con esos resultados de la evaluación y poderlos hacerlos partícipes de principio a fin, ¿no? De este ejercicio y de la importancia que tiene para tomar decisiones la construcción conjunta de evidencia. Lo dejo ahí para también dar espacio a mis colegas. Muchas gracias, Natalia, por tus ideas, por tu brevedad también. Janet, tenemos levantada su mano y más bien capaz a partir de su intervención damos paso a la pregunta también.
Muchas gracias. Bueno, complementando un poco lo que menciona Natalia, que coincido total y absolutamente con ella, la sociedad organizada es quien puede tener algún rol, algún papel. La ciudadanía de a pie es muy difícil que pueda participar, que pueda opinar, que pueda incidir, que pueda utilizar esta evidencia, ya que normalmente lo que se encuentra en la ciudadanía, bueno, así ocurre en México, supongo que en otras latitudes será algo similar, es que la ciudadanía que está interesada se organiza. La ciudadanía que es apática permanece en sus nichos de comodidad y entonces es más difícil que puedan participar. Y bueno, pero me quería yo referir más a la pregunta que hizo Getsani referente al rol de la prensa. Getsani, en Coneval durante muchos años estuvieron dando premios por el uso de la información derivada de las evaluaciones. Y uno de los premios era precisamente para los medios de comunicación. Y retomando las dos ideas, es si la sociedad organizada sí busca, sí se acerca, sí participa en estos foros, sí está al pendiente de lo que se publica y la ciudadanía de a pie tiene menos oportunidad, menos interés en participar, coincido totalmente en que la prensa debe de jugar un papel importante y relevante en la difusión de la cultura de la evaluación, no solamente en los resultados, no tiene la obligación de difundir los resultados, pero una prensa seria, una prensa comprometida, una prensa responsable puede tener un papel muy importante en llegar a concientizar, sensibilizar, difundir ante la ciudadanía la importancia que tiene conocer los resultados de estos ejercicios que estamos realizando de evaluación. Em, por el momento aquí lo dejo, solamente era externar mi opinión sobre estas preguntas. Gracias, Natalia, por el espacio. Muchas gracias, Janet. Y paso a su pregunta, más bien, de manera que podamos continuar con el diálogo. Janet, ¿qué buenas prácticas conoce para hacer que las evaluaciones sean participativas y útiles para diversos actores? No solamente para quien demanda la evaluación o para quien realiza la evaluación, sino para la sociedad en general también. Más bien, gracias por su intervención. Muchas gracias. Bien, buenas prácticas. Me voy a atrever a hablar solamente de México, que es donde más experiencia tengo haciendo, revisando y promoviendo evaluaciones participativas, ¿no? ¿Qué buenas experiencias tenemos? Tenemos pocas, pero muy buenas. Antes quisiera yo, para el público que no es de México, hacer una contextualización de cómo se lleva a cabo la evaluación en México. En México, en las intervenciones públicas, programas y proyectos, se han venido evaluando prácticamente todo lo que va del siglo XXI. Se hicieron cambios a la Constitución, se promulgaron leyes, se hicieron cambios en algunas leyes a partir de 2004 para incorporar la evaluación como un aspecto sustantivo del quehacer público. Entonces se facultó a instituciones como lo era el Coneval y como lo es la Secretaría de Hacienda para coordinar el sistema de evaluación del desempeño en México. El sistema de evaluación del desempeño eh, publica a través de esta, tiene una de sus funciones, la publicación de un programa anual de evaluación que a nivel federal presenta cuáles son todos los programas que se van a evaluar y cuál es el tipo de evaluación que se va a hacer. La evaluación es externa, contratada a empresas de consultoría, centros de investigación, universidades, etcétera, y existen unos términos de referencia que son muy estrictos, muy poco flexibles, con los cuales se tiene que hacer esa evaluación. Este esquema que tenemos en la federación permeó con algunas modificaciones en las entidades federativas. Tenemos 32 estados. Bueno, ¿qué ha pasado?
Estamos hablando de que eso ocurrió alrededor de 2010. Por el 2020 empezaron a haber algunos cambios. Algunos estados, algunas entidades federativas de estas 32 que menciono, empezaron a desarrollar sistemas locales de evaluación mucho más robustos, mucho más flexibles que la propia federación. Entonces, esto permitió que en algunos estados se abrieran a otros enfoques evaluativos y se pudiera hacer evaluaciones participativas. En 2020, el estado de Zacatecas hizo 4 evaluaciones participativas y en el estado de Jalisco se empezó a hacer una. En 2021, Jalisco publicó ya el resultado de una evaluación. En 2022, Jalisco publicó el resultado de 4 evaluaciones más. Vino la pandemia, se calmó un poco porque, bueno, el trabajo era un poco difícil hacerlo durante la pandemia. Y ahora, en 2024, Chihuahua, el estado de Chihuahua hizo una evaluación participativa y la Ciudad de México hizo una evaluación en la cual se evaluaron 4 programas. Esa es la evidencia del ejercicio de evaluación participativa que se ha llevado en México. Como verán, para un país que tiene 32 entidades federativas, que solamente 4 de ellas lo estén haciendo, pues vamos lentos tal vez, pero considerando los siguientes puntos que voy a mencionar, vamos a ver cómo es un ejemplo de una buena práctica. Primera, estas evaluaciones se están haciendo desde gobierno. Esto quiere decir que el gobierno ha aceptado abrir sus procesos evaluativos a la participación de otras personas, tanto ejecutores como no ejecutores. Se ha invitado a la academia, organizaciones de la sociedad civil y, en los mejores de los casos, incluso ciudadanía, receptora de los bienes y servicios de estos programas. Entonces, el hecho de que ya se esté abriendo de sí mismo ya da una muy buena señal de que estamos cambiando y rompiendo paradigmas. Un segundo punto que quiero mencionar de esto es que la utilización de los resultados de las evaluaciones participativas que hemos tenido han sido por mucho más interesantes, más robustos y más amplios que el uso que tienen normalmente las evaluaciones. Eh, en algunos foros hemos comentado, ¿no? Se hacen evaluaciones que tienen 100 hojas que hay que leer y que son evaluaciones tradicionales en las cuales nadie los ve o solamente la instancia que lo pidió, que son quienes pueden tener el interés por revisar esas evaluaciones. ¿Qué ocurre con las evaluaciones participativas? De la mano con la metodología participativa, se ha pedido ciudadanizar los resultados de las evaluaciones, que junto con el informe robusto que en términos técnicos, junto con la presentación ejecutiva que se prepara para las personas tomadoras de decisiones, se elaboren infografías en lenguaje ciudadano, se elaboren videos que nos permitan poder platicar con la ciudadanía un poco más cerca. ¿Qué nos está haciendo falta? Nos está haciendo falta socializar mucho más esa información. Hasta ahorita toda esa información se encuentra en las páginas de gobierno, pero si la ciudadanía o las organizaciones de la sociedad civil no saben dónde pueden acceder a esa información, no les va a llegar, no la van a tener. Y es ahí donde retomo el papel importante de los medios de comunicación, ya que si a través de los medios de comunicación masivos o incluso del uso de las redes sociales se puede difundir los resultados de las evaluaciones, sobre todo cuando ya han sido traducidos a un lenguaje ciudadano, podemos tener mejores y mayores resultados en cuanto al conocimiento, a la apropiación y a la utilización de los resultados de las evaluaciones. Las evaluaciones no es un ejercicio que sea económico para las dependencias y entidades. Por menos que gasten, de todos modos, es recurso público que están dejando de invertir en un programa y lo están invirtiendo para hacer una evaluación. Una evaluación que no se usa es la evaluación más cara que se hace. Una evaluación que se usa y que sus resultados se difunden y la sociedad se apropia de ellos, son evaluaciones útiles y que nos están sirviendo para transformar realidades. Hasta aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Janet. Muy interesante justamente
entender el proceso histórico, ¿no es cierto?, para la institucionalización de la evaluación en el quehacer público del Estado mexicano, tomando en cuenta la condición federativa de este Estado, ¿no es cierto? Pero ese aterrizaje en distintos estados, ¿sí? De, del sistema de evaluación para que sean los gobiernos locales los que realizan también esta evaluación, vemos que genera también una participación, una legitimidad mayor de los procesos evaluativos, ¿no es cierto? Y también este hecho de ciudadanizar resultados, creo que es muy importante para que se entienda que las evaluaciones están respondiendo a las necesidades de la ciudadanía, pero también a las políticas, acciones estratégicas de los gobiernos de los distintos niveles para dar respuesta a estas problemáticas. Perdón, también lo que me parece muy interesante es esta articulación, ¿no? Con lo que nos propuso también Natalia, el rol de los medios de comunicación para socializar y hacer de las evaluaciones y sus recomendaciones un insumo cotidiano no solo para la discusión entre tomadores de decisiones, sino también entre ciudadanos y ciudadanas de pie, ¿no es cierto? Creo que eso es algo muy rescatable. Quisiera abrir el espacio también para nuevas intervenciones, si es que existen de parte de los asistentes, las personas que se encuentran aquí. Agradecería si tienen alguna pregunta o comentario para Janet o en relación a lo que se ha dicho hasta ahora. Eh, Les animo a que nos interrumpan, interroguen, cuestionen o nos comenten cualquiera de las intervenciones y sobre todo esto que nos comenta sobre los pocos pero significativos casos exitosos con buenas prácticas en relación a la evaluación participativa. ¿Sí? Em, para irles también animando un poco más a la interacción con nuestras ponentes y expertas, quiero plantearles una nueva intervención a través del Mentimeter. Les voy a colocar en el chat nuevamente el enlace para una nueva pregunta. Le voy a poner también en pantalla, ¿sí? Vamos a ir por acá, justamente, pero queremos llegar hasta acá. Entonces, nuestra pregunta pues, justamente nos plantea, ¿qué ideas nos estamos llevando, se están llevando respecto al rol de la ciudadanía para que los resultados de las evaluaciones incidan en las políticas públicas? Más bien tenemos justamente a través de Janet ejemplos claros, concretos de cómo al institucionalizar la evaluación en la normativa legal, en la constitución justamente de una nación, se pueden ir dando resultados interesantes, ¿no es cierto?, respecto a cómo la ciudadanía va participando desde espacios, en el caso de México, federales, del gobierno federal hacia los estados, que vienen a ser, pienso en el Ecuador, en gobiernos locales, ¿cierto?, autónomos y descentralizados. Entonces, a partir de esto también podemos ir preguntándole a Janet y a las otras panelistas sobre la participación ciudadana dentro de las evaluaciones. Quiero también dinamizar un poco más este espacio, este momento, lanzando una pregunta adicional, que más bien quisiera que Viviana nos ayude con unas ideas mientras estamos aquí, esperando a las respuestas e interacciones de las personas asistentes. Vivi, ¿cómo ves tú también que se pueden lograr que las recomendaciones de una evaluación se conviertan en acción concreta y transformadora? Creo que hemos ido en esa línea, ¿no es cierto?
de conversación con Janet y Natalia en relación a cómo las recomendaciones se vuelven parte de las actividades del quehacer político gubernamental. Sí, buenas tardes. Es un gusto para mí compartir este panel con personas que realmente le tengo mucho respeto y admiración, tanto en el ámbito personal como profesional. Y también con todos quienes nos acompañan en esta tarde justamente para intercambiar ideas, criterios, experiencias respecto a cómo realmente lograr que pasemos de un informe de evaluación, de un análisis, producto de evaluación, a realmente generar transformación y cambios. Yo creo que nos ha pasado a quienes hemos tenido la oportunidad de evaluar que pues, nos realizamos nuestro informe y cuando averiguamos qué pasó después de un tiempo, pues en algunos casos lo que ha sucedido es que efectivamente han acogido las recomendaciones y se han generado cambios en la política pública o en los proyectos que se hayan analizado y en otros casos simplemente no se utilizó, no pasó nada. Lo único que ocurrió fue que se quedó en la gaveta de la persona que recibió el documento. Y creo que eso nos plantea preguntas sobre qué hicimos bien en el primer caso o qué pudimos haber hecho mejor en el segundo caso o qué realmente está faltando para que estas recomendaciones, para que la evaluación sea realmente utilizada, ¿no? Y desde mi punto de vista podemos analizar esto desde dos dimensiones. Una dimensión que es la operativa y que implica la realización o la construcción de recomendaciones que realmente se utilicen. Y la otra tiene que ver con una dimensión más bien estructural, que tiene que ver con el contexto institucional, político y cultural en el que se está desarrollando la evaluación como tal. Respecto de la primera dimensión, como personas que realizamos evaluación, como evaluadores, evaluadoras, tenemos que tener en cuenta o tenemos que considerar al momento de diseñar ya la evaluación eh, incorporar las necesidades de información, como ya se ha mencionado, las necesidades de información de quienes van a usar la evaluación. Y eso lo tenemos que hacer desde el diseño de la evaluación como tal, para tenerlo en cuenta desde la estructuración de las preguntas, el levantamiento de información y evidentemente la construcción de las recomendaciones. Un segundo aspecto es la generación de espacios de co-creación. Una vez que hayamos recopilado la información y estemos ya desarrollando la construcción de las recomendaciones, pues presentarlas para validar con las personas que serán usuarias de la información, de tal forma que puedan definir si estas recomendaciones que estamos estructurando pueden ser aplicables, son realmente realizables, ¿no? Y para ello van a necesitar seguramente información sobre cuál es el tiempo que se planifica, que se piensa que se va a utilizar, información sobre quiénes podrían ser responsables, con quiénes tendrían que coordinar. Y evidentemente esto requiere tiempo, de tal manera que las recomendaciones no pueden hacerse a último momento, sino que van a necesitar todo este proceso. Y un tercer elemento es aterrizar estas recomendaciones a la realidad. Y eso va a implicar no solamente tener toda esta información de tiempo, de responsables, seguramente beneficios posibles, sino también del proceso de toma de decisiones. ¿Quién va a tomar la decisión de si se va a llevar a cabo o no esta recomendación? ¿Qué información necesitan los tomadores de decisiones para decidir si es que se lleva a cabo o no se implementa esta recomendación? Y además, enfocar estas recomendaciones sobre todo en el ámbito de acción de la entidad que está a cargo de la intervención, porque de lo contrario podría evidentemente incorporarse recomendaciones que involucran coordinaciones, pero tiene que haber claridad al respecto. También es importante el rol que tienen las personas que van a liderar la implementación de las recomendaciones. Y estas personas tienen que también tener claridad sobre el esquema de seguimiento que se va a llevar a cabo. Y este esquema de seguimiento debe contener fechas responsables, las metas que se quieren conseguir y los formatos, evidentemente, y periodicidad de reportes sobre el avance de las recomendaciones. También es importante generar un esquema de gestión del conocimiento, porque
estos resultados, esta evaluación, toda la información que se ha generado debe permanecer como memoria institucional. De lo contrario, cuando existan cambios, se puede perder y las personas no van a conocer por qué se está haciendo lo que se está haciendo, qué es lo que generó, qué es lo que se identificó, que implicó la realización de estas recomendaciones y por ende el plan de acción. Y finalmente, la integración de esta información en los procesos de toma de decisiones, de la planificación, de la mejora continua y del presupuesto. Hay instituciones posiblemente en las que la evaluación sea la única fuente de información, pero habrá otras en las que tienen múltiples fuentes de información sobre su gestión. Por ejemplo, análisis de contraloría, de auditorías, seguimientos. Entonces, la evaluación no puede estar aislada, tiene que volverse parte de decisiones concretas de la gestión institucional. Y por otra parte, tenemos la dimensión estructural que había comentado y que debe implicar de manera general, no solamente, no hablo de la intervención o de la institución específicamente, sino a nivel de en qué contexto se está llevando a cabo la evaluación. Y en ese sentido, debemos contar con un marco legal sólido. Creo que lo que nos ha mencionado Janet es un claro ejemplo, ¿no? Pasa también en Ecuador, que tenemos normativa que establece específicamente la obligación de llevar a cabo evaluaciones. Ahora, otra cosa es que se pueda o no cumplir, pero en tal caso hay un marco legal que viabiliza y que valora y que reconoce el valor de la evaluación. También es importante que institucionalmente contemos con unidades de evaluación eh, que tengan un mandato claro sobre lo que tienen que hacer respecto a las evaluaciones. Es importante que se tengan capacidades técnicas desarrolladas dentro de la institución y de manera general, en la academia, en organizaciones de la sociedad civil. Y como se ha mencionado aquí, a través de esta difusión que se podría hacer por parte de la prensa, la ciudadanía debería tener estos conocimientos básicos sobre cómo usar, qué información le proporciona la evaluación y cómo usar esa información, al menos de manera general. También es importante recalcar esta vinculación que deben haber entre los resultados de la evaluación con los procesos de planificación y presupuestación. Pero si hablamos ya de manera un poco más generalizada, de manera institucional, pues ahí tiene un rol muy importante el ente rector de la evaluación, de verificar que efectivamente estos resultados que se están teniendo, estas recomendaciones están siendo tomadas en cuenta en estos procesos que mencioné. Y finalmente, una sólida participación ciudadana y acceso a la información. Y aquí concuerdo con lo que han mencionado tanto Janet como Natalia en el hecho de que no necesariamente estamos refiriéndonos al ciudadano de manera o ciudadana de manera individual, porque tenemos que primero satisfacer nuestras necesidades básicas y las de nuestra familia antes de estar pensando posiblemente en cómo incidimos en la política pública. Este es un rol que va enfocado mayoritariamente en la sociedad civil organizada, entre las que nos incluimos las redes de profesionales en evaluación, las BOPES, porque de alguna manera representamos y movilizamos ciudadanía organizada y tenemos conocimiento de dónde se encuentra la información. Un ciudadano común y corriente, por decirlo de alguna manera, no sabe dónde está el repositorio de información, en tanto que sociedad civil organizada, en este ejemplo las BOPES, sabemos que hay instituciones que tienen repositorios de información de acceso público, como en México, como en Costa Rica, como en Ecuador. Ahora, ¿qué pueden hacer? Tal vez un poco abonando a lo que ya se ha dicho antes, que pueden hacer, que podemos hacer como sociedad civil organizada, pues justamente visibilizar estas recomendaciones, ya sea enfocadas en un sector y conectarlas con las demandas ciudadanas, movilizar justamente a la sociedad civil para exigir el cumplimiento de las recomendaciones, cuando hemos identificado que efectivamente van a generar valor en la política pública, ¿no? También pueden incidir en la agenda pública mediante propuestas de leyes o debates públicos o mediante conversaciones que inviten a reflexionar sobre los resultados de las evaluaciones y además aportar insumos técnicos que podrían generar alertas sobre de incumplimientos o proponer ajustes que puedan realizarse a estas recomendaciones. En sí, creo que hay mucho que hacer
para promover el uso de la evaluación, que al final lo que intenta es incidir en una mejor política pública que a su vez incide en una mejor, mejores servicios para la ciudadanía. Muchas gracias, Vivi. Creo que nos dices cosas bastante pertinentes en términos de ubicar condiciones en las que se realizan las evaluaciones para que justamente sus resultados, sus recomendaciones tengan un uso, ¿no es cierto? Entonces, desde un inicio, incorporar al diseño de la evaluación las necesidades de información. ¿Qué es lo que las personas, las instituciones que demandan las evaluaciones quieren obtener? ¿Qué tipo de información requieren, ¿no es cierto?, para la toma de decisiones. Entonces, creo que es muy importante justamente tener eso claro desde un principio, desde el diseño de la evaluación, pero también en el momento en que se están ya generando los resultados, conclusiones y recomendaciones, hacerlo de manera participativa, en un proceso de co-creación, como dijiste, ¿no es cierto?, con los tomadores de decisiones, con quienes demandan las evaluaciones, pero también con la ciudadanía, porque es para eso, ¿no es cierto?, para quien se realizan las evaluaciones. Y lo que me gustó, me parece muy interesante respecto a esto también que dijiste en términos estructurales, ubicar el contexto, por ejemplo, legal, normativo, en el que se realiza una evaluación, de manera que también se entienda cuáles son las posibilidades de esas evaluaciones de tener incidencia en la política pública, ¿no es cierto? Más bien, quiero invitar nuevamente a las personas asistentes. Tenemos, además de las 4 personas que estamos como dentro del panel, a 55 personas asistentes. Más bien, creo que sería interesante conocer qué les ha llamado la atención de este panel, de estas intervenciones. Si hay alguna pregunta, alguna interrogante, por favor, tenemos aquí a nuestras expertas. Y quiero retomar el último punto también que nombró Viviana, respecto al rol de la ciudadanía organizada, su conocimiento, ¿no es cierto?, respecto al rol del Estado, al alcance de las evaluaciones y su capacidad de movilizar al resto de la ciudadanía a través de redes sociales, medios de comunicación, eventos, espacios de diálogo y discusión que creo que son importantes. Estamos viendo justamente distintos momentos en los que la ciudadanía puede incidir, distintas formas de ciudadanía, pero básicamente organizada, haciendo uso de los medios de comunicación, por ejemplo, como herramientas para posicionar no solo en la opinión pública de la sociedad en general, sino también de los tomadores de decisiones, del sector público en general, que sean ellos los que estén, o sea, se sientan presionados o sientan la presión ciudadana por resolver sus problemáticas y sus necesidades, ya que por eso fueron electos. Tenemos por el momento una respuesta a nuestra pregunta: ¿qué ideas se lleva respecto al rol de la ciudadanía para que los resultados de evaluaciones incidan en políticas públicas? Perdón. Y nos plantean que eh, justamente puede haber una retroalimentación del impacto de los programas y proyectos con base a la situación deseada, ¿no es cierto? Ese diálogo, esa cercanía a la ciudadanía que, por ejemplo, Janet nos comentaba en el caso de México, creo que es la que puede permitir que se dé esta retroalimentación, ¿no? Que se comprenda cuáles son las necesidades concretas y específicas de la población, de manera que también puede existir un diálogo con los tomadores de decisiones, con las instituciones públicas, y se pueda justamente ir ajustando las acciones estatales o de gobiernos locales eh, a las necesidades y al deseo de la población y de la ciudadanía, ¿no? Ahí, como bien nos dijeron nuestras 3 panelistas, Natalia, Janet y Vivi, los medios de comunicación pueden cumplir un rol muy importante para visibilizar esa situación deseada.
agradezco esta nueva respuesta y nos comentan que la ciudadanía debe participar, exigir transparencia, usar los resultados y organizarse para que las evaluaciones influyan en decisiones políticas, en decisiones y políticas públicas efectivas. Aquí, claro, se viene a reforzar esto que nos planteó Natalia, ¿no es cierto?, en el primer momento. Eh, no es cualquier ciudadanía la que puede participar y exigir, sino una ciudadanía organizada, ¿no es cierto? Pero también creo que es importante aquí el rol del Estado en términos de formación, de educación, para que la ciudadanía también conozca sobre sus derechos, ¿no es cierto?, sus posibilidades de intervenir, de incidir, de generar un control dentro del sector público, así también como para informar cuáles son las posibilidades o dónde están los datos de mayor relevancia y que les van a servir a la ciudadanía para ir de la mano con los gobiernos, ¿no es cierto? Creo que eso es bastante importante. No sé si tenemos algún criterio, alguna intervención también de parte de nuestras panelistas o Yo quisiera también, añadir algo, perdón. por favor, Vivian. Yo creo que es importante que justamente para que podamos tener esta participación efectiva, es necesario que conozcamos la normativa al respecto que tengamos en nuestros países, ¿no? Aquí en Ecuador ahí tenemos la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que establece los mecanismos que podemos usar para participar como ciudadanos, ¿no? No siempre es fácil, no siempre es factible, hay retrasos, no se entrega la información necesariamente a tiempo para que se pueda hacer una participación efectiva, pero hay los espacios. Y creo que también lo mencionaste en el hecho de que, por un lado, tenemos la disposiciones legales respecto de la participación ciudadana, pero por otro lado también es importante la predisposición que tengan las instituciones públicas respecto de qué tanto qué tanto espacio le doy a la ciudadanía para que pueda expresarse. Y aquí rápidamente me gustaría mencionar el ejemplo que tenemos aquí en Ecuador de la Plataforma Nacional de Evaluación, que la creamos en el año 2019, se creó desde la Secretaría Nacional de Planificación y que se creó con la idea de generar este espacio de interacción entre diversos actores, que podamos identificar qué acciones estamos haciendo los demás con relación a cómo promover la evaluación y el uso de la evaluación como tal. Han pasado 6 años con altos y bajos. Perdón, Natalia se está despidiendo y más bien yo me paro para poderle dar espacio y que pueda darnos alguna reflexión final. Está con el micrófono apagado. No te quiero interrumpir, Vivi, solo saludarles, un gran abrazo, agradecerles mucho esta invitación. Sigan conversando. Tenemos otro evento en Argentina que necesito abrir ahora a las 6, así que un fuerte abrazo y gracias por estos espacios tan nutritivos siempre. Buenas tardes. Bueno, solamente ya para finalizar, si bien este espacio ha tenido sus altibajos, es decir, ha habido momentos en los que hemos tenido la oportunidad de como red de profesional, de una BOPE, de participar y estar más activos y formar parte de ciertas iniciativas y otros momentos en los que no hemos participado tanto, no ha habido tanto movimiento en general como plataforma, creo que lo importante es que existe el espacio, existe la posibilidad de que si nosotros tengo la convicción de que si proponemos alguna iniciativa, pues va a ser acogida y vamos a tener la oportunidad de conversarla con otros miembros de la plataforma. Es necesario también esa predisposición de las instituciones públicas para la interacción con la ciudadanía. Y creo que Hexani quiere mencionar algo. Ay, sí, muchas gracias. No sé si otra vez ahí se escuche bien. Se escucha bien. Quetzal. Perfecto. Muy bien. Retomando un poco con respecto a lo que estaba comentando Viviana, respecto a toda esta retroalimentación que se obtiene para poderla tener en el proceso de la planeación y presupuestación con respecto a todos los programas y proyectos que vamos a estar implementando. Ahí tengo como una cierta duda y si me pudieran apoyar. Si bien seguimos trabajando con respecto a esto de la sensibilización interna sobre la cultura de la evaluación como una herramienta de toma de decisiones, ¿cómo podríamos acercarnos justamente a todos estos actores involucrados que están en el ciclo presupuestario
para incorporar la retroalimentación que se toma tanto de las evaluaciones como las que surgen dentro de la retroalimentación que hace la ciudadanía para justamente cambiar, digamos, este chip o poder fomentar un poco más esta situación deseada a la que queremos alcanzar. Gracias. Muchas gracias, Getsani. No sé si Viviana o Janet quisieran comentarnos algo sobre esta intervención de Getsani. Bueno, tal vez podría ser primero yo y después Janet. Em, yo, como mencioné, me parece que es importante que identifiquemos estos mecanismos que ya están establecidos en la norma. Puedo decir que, por ejemplo, aquí en Ecuador hay un proceso de rendición de cuentas normado y en el que se exige que la ciudadanía debe eh, hacer propuestas respecto de la gestión pública, de su percepción sobre la gestión pública y, y dar recomendaciones o sugerencias, ¿no? Pero claro, esto pasa una vez al año, casi al final, cuando tienen que proporcionar su informe de rendición de cuentas. No es un proceso periódico. Como mencioné también, hay otros espacios en los que es posible la participación ciudadana, pero creo que como voy a mencionar el caso de Ecuador y cómo se nació esta inquietud de la plataforma. Se identificó la necesidad de incorporar la participación de otros actores, porque la cultura de evaluación no se construye solo desde el gobierno. La cultura de evaluación se construye con la participación de todos los actores del ecosistema de evaluación. Y creo que cuando entendemos eso, cuando los servidores públicos, las autoridades entienden eso, entonces generan estos espacios en los que los demás actores realmente pueden participar, pueden generar actividades, iniciativas desde su ámbito de acción y establecer estas interacciones que fortalecen estas iniciativas. Entonces, teniendo claro que la cultura de evaluación se construye con el esfuerzo cooperativo y coordinado de todos los actores, es posible que de alguna manera, como decía, la plataforma ha tenido sus altos y bajos, pero de alguna manera haya la posibilidad de que podamos construir cosas en conjunto. Muchas gracias, Vivi. Cuando hablamos de la participación de la ciudadanía y cuando insistimos en que sea a través de la sociedad organizada, podemos mencionar, por ejemplo, en México, el caso de ACEVAL, la Academia Nacional de Evaluadores, que traemos en ACEVAL, en la academia, traemos un alto compromiso por difundir y fortalecer la cultura de la evaluación. De hecho, en México ahorita estamos promoviendo desde ACEVAL la construcción de la Agenda Nacional para la Evaluación, en la cual estamos invitando a participar a otros organismos de la sociedad civil que están constituidos y que tienen interés en el tema de evaluación. Hemos invitado también a la academia que tiene entre sus planes de estudio programas de profesionalización en evaluación. Hemos invitado a los gobiernos estatales. Getsani, no sé si tú estés en gobierno o estés en sociedad civil. En eh, gobierno. Ujú. Estás en gobierno, sí. El AIN está participando muy activamente con nosotros en Sí, la ella es mi construcción jefa. de la agenda, sí. Y no solamente ella, sino como titular de la red de monitoreo y evaluación de instancias subnacionales, entonces está impulsándose y promoviéndose que la agenda permee a todos los estados del país. También estamos trabajando muy duramente con las instancias federales normativas de la evaluación. Desafortunadamente, Coneval pues está en el proceso de extinción, pero anteriormente ya habíamos tenido con ellas este acercamiento y esta aceptación de la propuesta de la agenda. Con la Secretaría de Hacienda hemos estado teniendo ya también trabajo cercano para que nos apoyen, que se sumen, que con nosotros suscriban la agenda. Entonces, como pueden ver, todo este trabajo que hace la ciudadanía organizada no es un trabajo sencillo, no es un trabajo simple, no es un trabajo leve, sino conlleva
una gran cantidad de esfuerzos colectivos, generalmente de personas voluntarias y comprometidas, como Diana Valadez, que la veo que aquí está unida, no la había visto, saludos Diana, que damos más allá de nuestro simple decir, sí, yo estoy de acuerdo y yo apoyo, no, son horas y horas y horas de intenso trabajo en el cual pues el compromiso que tenemos hacia la evaluación hace que no sintamos el que estamos trabajando un tercer turno adicional a todo el trabajo que hacemos, y eso es lo que logra, en cierta medida, que permeen estas iniciativas, que permeen estas ideas, que permeen estas estrategias, que permeen estos tipos de evaluación, estos nuevos enfoques. Por sí solo no permea nada, por sí solo no fluye. Ojalá fuera que con el viento pongamos una idea y que el viento la esparza, pero no se puede. Y se necesita de la sociedad en su conjunto, de la sociedad organizada, que somos quienes con la idea del compromiso y el voluntariado, podemos estarlo haciendo. Entonces, ¿cómo podemos incentivar la participación de la ciudadanía? De esta forma, seguiremos picando piedra, seguiremos tocando puertas, seguiremos recibiendo portazos, pero al final vamos a tener un poquito de ese resultado que estamos buscando. Gracias, Vivi. Gracias, Sebastián. Muchas gracias, Janet, y muchas gracias, Getsani, también por esa intervención, por dinamizar la conversación. Creo que se ha topado un punto clave, como es esta predisposición de los diferentes actores, pensando, por ejemplo, desde la ciudadanía, sí, las BOPES. Como bien han dicho, el caso de Ecuador creo que es bastante interesante tener esta plataforma nacional de evaluación, sí, que está como dentro de la norma técnica de evaluación generada por la Secretaría Nacional de Planificación. Pero también hay que reconocer, como decía Vivi, el contexto estructural, no solo legal, normativo, sino también político, institucional. Por ejemplo, aquí en Ecuador, en los últimos 3 años hemos tenido eh, dos gobiernos, pero hemos tenido 3 elecciones presidenciales, ¿no es cierto? Entonces, da cuenta justamente de la inestabilidad política institucional, y eso también es lo que ha hecho como que la plataforma esté a ratos más suelta, más consolidada, ¿sí? Pero en cambio es interesante también ver lo que pasa en México, reconociendo que hay una institucionalidad un poco más robusta, ¿no es cierto?, con procesos democráticos institucionalizados, también más allá de las particularidades económicas, sociales. Eh, entonces, eso creo que, por ejemplo, pensando en la Agenda Nacional de Evaluación y esta construcción de múltiples actores en la misma, da cuenta de un contexto político, institucional, económico distinto al de Ecuador, pero creo que al final es esa voluntad, esa predisposición de de la sociedad civil organizada, de las BOPES, como dice Janet, y de mucho trabajo, de muchas horas, muchos días de trabajo, las que hacen que las evaluaciones, sus resultados y recomendaciones, perdón, tengan un uso mucho más efectivo y sea eficiente, dando lugar a que la ciudadanía esté en contacto con los tomadores de decisiones. Más bien, también quiero agradecer a todas las personas que han estado aquí conectadas durante esta hora y un poco más. Creo que es un número interesante, más de 50 personas aquí conectadas. Y también ahí creo que vemos la necesidad de esa predisposición para dinamizar justamente el pensamiento evaluativo o la cultura de la evaluación. No creo que solo aquí en Ecuador y en México, sino en distintos lugares de América Latina que tenemos a gente conectada acá. Vivi, Janet, agradecerles mucho. No sé si tienen algún comentario más, alguna idea adicional respecto a esto que hemos conversado. Si hay alguien del público que quisiera comentarnos algo para ir cerrando el panel, les agradezco mucho. Bueno, yo realmente quisiera eh, exaltar el trabajo de ACEVAL, porque creo que es una red
que es muy fuerte y no solamente por la cantidad de miembros, sino por el trabajo que hacen y que es liderado por nuestras colegas que están aquí en esta sesión. O sea, creo que es muy importante y es un ejemplo para todas las demás redes. O sea, creo que nosotros como Red de Evaluación de Ecuador también hemos tenido nuestros avances, pero creo que el trabajo incansable de ellas nos hace ver que si bien a veces puede ser un poco inconstante o difícil o complejo y presenta muchos desafíos el seguir promoviendo la cultura de evaluación o contribuyendo en la evaluación, creo que el ejemplo de Aceval nos hace ver que es posible seguir tocando puertas y que es posible seguir alcanzando y llegando cada vez a más actores. Muchas gracias, Vivi. Creo que la sociedad mexicana en general sí es un ejemplo a seguir en términos de esa capacidad organizativa y de incidir en política, en sus gobiernos, en sus políticas públicas. Más bien también eso quisiera agradecer de mi parte por las experiencias compartidas. Creo que nos demuestran mucho frente, por ejemplo, la condición de un Estado federal, cómo se va institucionalizando la evaluación y cómo la sociedad civil, en términos de ACEVAL, por ejemplo, está muy presente, ¿no? Realizando ese trabajo y claro, es una muy buena práctica que se puede replicar en el resto de América Latina. Por eso también, muchas gracias, estimada Janet. Voy a dejar de Muchas gracias a compartir ustedes. nuestra pantalla, agradecerles mucho a todas las personas, más de 50 personas nuevamente conectadas. Creo que es interesante y creo que podemos tener nuevos espacios para pensar justamente el rol de la ciudadanía en la evaluación, en la toma de decisiones. Esperemos que no sea para la próxima semana de la evaluación, o sea, de aquí a un año, sino que podamos reunirnos de manera más cercana, ¿no? Entonces, más bien un gusto. Muchas gracias a Natalia, a Janet, a Viviana por haber propuesto este panel, por haber juntado a estas expertas que nos pueden alimentar mucho con su conocimiento, con su trayectoria. Ha sido un gusto, más bien hasta una próxima ocasión. Que tengan muy buena tarde eh, por donde estén. Saludos. Muchas gracias. Buena tarde, chao. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias.